Hoy empezamos con una noche muy feliz porque tenemos una invitada especial. Se trata de la maestra Milagros Ortega, quien es la directora de ECOSIC. Ella hoy nos va a estar deleitando con su conocimiento, con su sabiduría. Y un poco para irles mostrando una breve introducción de este tema tan potente como son los padres ausentes, se los voy a reseñar a través de una explicación de ciertas dinámicas breves. ¿Ok? Bienvenidas a las personas que se están conectando. Nuestro live de hoy se llama Somos hijos de padres ausentes. Entonces vamos a mirar esto a través de un ejemplo, donde tenemos una pareja, ¿ok? Conformada por este hombre y esta mujer que juntos tienen y conforman esta familia. A su vez, este hombre viene de unos padres que son los abuelos de estos niños. Esta mujer viene de estos padres, ¿ok? La ausencia puede ser emocional o física y la ausencia se puede dar tanto de parte del padre como de parte de la madre, ¿ok? Entonces, generalmente estamos acostumbrados a mirar la ausencia del padre cuando ocurre un divorcio, pero también puede ser producto de una muerte, puede ser producto de que papá pasa muchas horas trabajando. Todo eso se puede vivir como una ausencia. Entonces, vamos a ceñirnos a un ejemplo, donde esta pareja se separa y tienen estos hijos, ¿ok? Mamá, en este ejemplo, no le permite el acceso y la comunicación a sus hijos. Cuando nos vamos a estudiar la historia de mamá, nos vamos a ceñir hoy, adelanto, un poco más a lo que es la ausencia de papá, porque es la que ha sido más común, ¿ok? Y en este ejemplo en específico, mamá puede ser que haya tenido la ausencia de papá. Entonces, esta mamá no le da acceso a los hijos y le coloca un sustituto, un padre sustituto a esos hijos, sea a través de una pareja, un padrino o a través de los abuelos, sean maternos, paternos, los que decidan cuidar a estos niños. Entonces, todo esto va creando un conjunto de huellas en nosotros. Ahora mismo le voy a dar la entrada a la maestra Milagros Ortega, que además de todo es consteladora familiar fluvial y la directora de ECOSIC. Ya estoy aquí aceptando, complacida, feliz de este encuentro, porque sé que se van a llevar muchas gotas de sabiduría con esta mujer que tiene un amplio recorrido en este mundo de las constelaciones familiares. Y hoy nuestra mirada va a ser justamente desde lo que hemos aprendido a través del maestro Bert Hellinger, a través del maestro Juan Carlos Arias Quintana, y bueno, y todo lo que es la parte de campo que siempre nos va a enseñar. Estoy dándole acceso nuevamente, aceptando para transmitir. Y mientras tanto también voy agradeciendo a las personas que se están conectando. De verdad, gracias por su receptividad, gracias por estar allí y también gracias a esas personas que nos han ido compartiendo sus dudas al privado o dice que ECOSIC no puede unirse. Voy de nuevo. Maestra, si en un caso tal de pronto no se pudiera unir por ECOSIC, probaríamos con... Ahí está, qué bueno, maravilloso. Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por esta invitación. Gracias por permitirnos este compartir tan maravilloso. Así es, yo también estoy muy agradecida de su presencia aquí. Me siento muy feliz, contenta, porque sé que nos va a compartir una información de lujo, de oro, relacionada con todas esas cosas. Oye, gracias por avisarnos que nos vemos las dos. Eh, una información de oro relacionada con lo que es esta parte de los padres ausentes, que sabemos que pueden ser tanto la madre como el padre. Lo único es que, como conversábamos nosotras en privado, nos hemos dado cuenta que la tendencia es más hacia la ausencia paterna. Así que bueno, Sí, adelante. sí, fíjate que qué maravilloso hablar de un tema que nos compete a todos, porque la ausencia paterna generalmente se comenta que la sufre más la mujer, pero precisamente la sufren ambos, tanto niñas como niños.
Y la presencia del padre es un pilar fundamental en cada uno de nosotros, porque es ese 50% que nos da la fuerza al mundo, que nos da la fuerza de decisión, que nos da la fuerza de la dirección para saber para dónde vamos. Entonces, claro, a hablar de esa ausencia, vamos ahorita a abrir, como quien dice, esos portales, esas heridas que muchos de nosotros tenemos allí, pero lo importante es saber que nos podemos ocupar, que nos podemos encargar de transformar esas historias, y es muy sencillo. Lo que pasa es que no nos dicen cómo, y este live tiene ese objetivo, saber cómo hacerlo de una manera amorosa, como nos ha enseñado el maestro Bert Hellinger, y es empezar por ese respeto, ¿no? Y dejar un poco ese amor emocional que definitivamente nos lleva a decir, ¿cómo lo voy a amar si no estuvo presente? ¿Cómo lo voy a amar si me maltrató? ¿Cómo lo voy a amar si me abusó? ¿Cómo lo voy a amar si ni siquiera sé su nombre, ¿no? Entonces, aquí estamos entrando ya a profundidades, y es la manera. Siempre buscar eso que nos causa el dolor nos lleva a la reconciliación y a la sanación. Y por mucho tiempo no se habló de dolor. ¿Y por qué no se habló de dolor? Porque creíamos que era la mejor manera, poniéndonos máscaras, sustituyendo a padres. En mi historia particular, cuántas veces no vi a un profesor como mi papá, a las parejas de mi mamá como mi papá, al vecino como mi papá, porque el niño lo que anda buscando es esa imagen de ese padre. Y resulta que lo tenía muy cerca, que lo tenía allí, pero lo que vivieron papá y mamá no me permitía acceder a él. Entonces, hoy vamos a venir y a escuchar y a compartir con todas las que se conecten esas historias para poder sanar todos juntos. Sí, y qué importante lo que acaba de decir, maestra, porque eh, estamos acostumbrados a que de pronto si mamá rehace su vida, ese papá del corazón es nuestro papá. Y siempre el único padre posible es el que se juntó con mamá y nos dio la vida. No importa la forma. El detalle es que ese fue el que dio ese 50% para que nosotros estemos aquí hoy, tengamos la forma que tenemos, pensemos de la manera que pensamos y mucho más. Y mucho más. Entonces, tomar esa historia tal y como es, tomarla como sucedió, es el camino como más certero que nosotros hemos podido hacer. Nuestras madres, por supuesto, desde su dolor, han intentado inclusive ocupar ese lugar de padre, han intentado sustituir, han intentado llenar ese vacío, pero ese vacío no puede ser llenado por nadie más, sino por ese que nos dio la vida. Entonces aquí la mamá juega un papel muy importante, porque se divorcia y se separa es la pareja, se Exacto. divorcia y se separa la pareja, no los hijos. Entonces hay una frase que nos dice mucho. Por ejemplo, llegó un señor a mi consulta en donde decía, pero es que mi esposa dice que yo destruí nuestra familia. Fíjense esa frase tan contundente. Y yo le dije, usted no destruyó nada, usted sigue siendo el papá. Y aquí vamos a hablar de uno de los órdenes del amor, que es la pertenencia. Y es donde debemos agarrarnos todos para sentirnos en el lugar que nos corresponde. Es que usted sigue siendo el papá, le comentaba yo. Usted pertenece, su hijo sigue siendo su hijo, usted es el papá de su hijo. Lo que ya no funciona es la relación de pareja, e inclusive son familia, siguen siendo familia, pero una familia que ha vivido, ¿verdad?, una separación. Entonces, claro, llevar estos conceptos, esta nueva mirada a alguien que viene a la consulta, a alguien, a estos que nos están mirando hoy, a todo aquel que está solicitando una ayuda, y sobre todo, Vanessa, a las escuelas. Llevar esta nueva mirada a las escuelas para que las maestras, para que el instituto también ayude a esta familia a decir son familia, esto es un gran regalo. Entonces, es la separación de mamá y papá que debemos asentir tal y como es, pero que mi papá sigue siendo mi papá, mi mamá sigue siendo mi mamá, y que la mamá solamente, el movimiento poderoso y amoroso es llevar ese hijo al padre, no intentar ser mamá y papá. Fíjate que hemos evolucionado tanto que ya el día de la madre o el día del padre, había mujeres que todavía decían soy papá y soy mamá, y ya yo muy poco lo veo. Entonces quiere decir que nos hemos dado cuenta que eso no lo podemos hacer,
y que cada vez que decimos esa frase o que intentamos ser ese papá que se fue, lo estamos alejando más de nuestros hijos y nuestros hijos de sus padres. Y de alguna manera el hecho de que estemos excluyendo a ese padre, nuestro amor hacia nuestro padre es tan inmenso que a través de su exclusión nos acercamos más a él. Entonces Nos empezamos a acercamos. tener aptitudes que mamá a lo mejor rechazaba de ese hombre presentes en nosotros como hijos. Y ahí es donde empieza el proceso. Y también rescatando un punto que estaba diciendo hace unos minutos atrás, el diálogo que nosotros nos colocamos acá como hijos, cuando somos hijos de padres ausentes, que se hace con los lentes de mamá. Entonces dice, ese no sirve, ese no pasa dinero, él no se comunica, es un bueno para nada. Y toda esa información va creando una mirada sesgada al hijo de su padre. Entonces, digamos que este aspecto del padre ausente tiene muchas vertientes, porque está el hijo y están los padres. Sanación por parte de la madre, sanación por parte del padre y sanación por parte del hijo. Porque muchas veces esos padres se vuelven ausentes precisamente por esa cizaña o ese ensañamiento o ese dolor no trabajado de la mujer que lo descarga en el hombre. Entonces, tu hijo tienes que pensar igual que yo con respecto a tu papá. ¿Y eso qué consecuencias le va trayendo a ese hijo? Sí, fíjate, tú dijiste algo bien importante, Vanessa, que es de una u otra manera buscamos a papá. Y una de las maneras es desde el amor ciego. Buscamos ese papá desde entonces las adicciones, buscamos ese papá a través de la profesión, buscamos ese papá a través de la lista larga de parejas que hemos tenido. ¿Ok? Entonces, se paga un precio muy alto. Definitivamente hay heridas, se van quedando heridas y heridas y heridas. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque no hay ese vacío que se satisfaga para sentirse en paz. Entonces, aquí es bien importante, sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia, cuando estamos experimentando todos qué es una relación, qué es relacionarme con el otro, es donde se siembra la mayor herida cuando hay un padre ausente. Y, e inclusive hemos visto en las constelaciones, gracias a las memorias del agua, en donde un hijo toma la enfermedad de papá simplemente por amor ciego y buscar esa cercanía. Entonces, esto va dirigido a las mamás. ¿Qué precio está pagando mi hijo, nuestros hijos, por nuestras propias heridas? Y si hacemos conciencia de por qué yo me conseguí una pareja, y decía José Manuel este fin de semana que estuvimos en Caracas, y decía, ¿por qué no nos preguntamos y por qué lo atraje? Lo atraje porque estaba en la misma frecuencia, lo atraje porque ese hombre me va a mostrar lo que venía viajando del sistema familiar, lo atraje porque tiene que ver con la ausencia de los hombres de mi sistema, por eso lo atraje. Entonces, claro, cuando una mamá se hace consciente de esto, cuando una mamá se encarga, cuando una mamá se le invita a que se le dé el lugar a su propio padre, ¿sí? A las parejas previas de su mamá, a sus hermanos, entonces, por supuesto, esto va obteniendo. Nunca ocurre un bajón de luz por aquí, pero hoy sucedió, así que volvemos a invitar a la maestra a la sala para continuar hablando de este tema tan interesante. Un poco la información que ya estamos manejando, eh, gracias a las personas que se están volviendo a conectar, voy a invitar otra vez a la maestra. Aquí está. Ah, muy bien. Dice que traje. Maravilloso. Aquí estoy de nuevo. ¿Hubo bajón de luz por allá también? Sí, hubo bajón de luz. Ah, o sea que tú también tuviste bajón de luz, imagínate, en sintonía. Ok, está bien. Bueno, aquí estamos de nuevo, gracias Vamos a a darle Dios. luz al tema. Vamos a darle luz al tema. Así es. Entonces, bueno, comentaba que había una chica que está diciendo cómo hacemos si tenemos ausencia de ambos padres. Y tenemos que entonces empezar por darle lugar a mamá. Y es un trabajo bien hermoso que te brinda la oportunidad de las constelaciones familiares, en donde debemos reencontrarnos con esa madre y dejar de reclamarle
el por qué pasaron las cosas. Entonces por ahí empieza el camino a la reconciliación. Así es. Sí, Dice Irma que Irma es definitivamente. de Bejuma, dice que también hubo un Ajá. bajón por Bejuma, fíjate, Entonces debe haber sido a nivel nacional, a nivel porque de verdad que nacional. aquí es extrañísimo que se vaya la luz, pero súper extraño. O sea, la única forma realmente es que, bueno, casos especiales y que suceda a nivel nacional. Sí, Exacto. definitivamente este es un tema muy profundo porque y de alguna manera vamos teniendo una mirada con respecto, mira, Naguanagua también y Maracay. Entonces nos caímos todos y nos regresamos todos también. Y bueno, y le damos la bienvenida a cada uno de los padres de todos los que están conectados y de los que se conectarán posteriormente. También reconozco los padres que le dieron la vida maestra y los míos propios, para que nos den la fuerza de contactar en este momento con el mundo, porque papá nos conecta con el mundo. Uno de los aspectos en los que ayuda a papá justamente en su presencia es llevar al hijo a esa conexión. Entonces, si nosotros nos alejamos de esa mirada, nos alejamos de nuestra profesión, de nuestras metas, de la posibilidad de incluso confiar en otras personas. Entonces, a pesar de que papá no esté en la vida, a pesar de que aparezca de vez en cuando, a pesar de que yo siento mucha rabia hacia papá, lo interesante de este tipo de procesos que nos ayudan las terapias y las constelaciones, que son las que nosotros conocemos, es a transformar ese vínculo. Aquí adentro, aquí adentro. Eso es lo más importante. Así eso es un camino hermoso. Cuando empezamos entonces a tener tropiezos en nuestra vida, empezar, por ejemplo, a no poder viajar, no ser reconocido en el cargo que estamos desempeñando en una empresa, cuando nos cuesta inclusive graduarnos, obtener ese título y, y de una u otra manera sentimos que estamos como trancados, eso tiene que ver con que hay algo que resolver con papá e inclusive con la jerarquía, cuando no me llevo bien con mi jefe, cuando no, no sé lo que es respetar, inclusive tengo problemas legales, hay problemas legales, eso tiene que ver con papá. Entonces la fuerza de papá va más allá de esa imagen física que nosotros estamos acostumbrados a mirar, porque inclusive un padre dentro de casa puede estar ausente. ¿Y por qué puede estar ausente? Por sus propias historias. Un padre deprimido, un padre que trabaja mucho, un padre que no sabe jugar con sus hijos, que no sabe tener un tema de conversación, ese es un padre ausente. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a reclamar. Vamos a decirle, papá, tienes que aprender, ¿no? De una u otra manera el trabajo es del hijo. Entonces empieza esa transformación y como hace rato estaba con un chico que vino a Constelación y le dije, el paso lo tienes que dar tú, el paso lo tenemos que dar nosotros. Y él me decía, pero es que nosotros no tenemos tema de conversación, nosotros no tenemos de qué hablar, simplemente de trabajo, porque trabajan juntos. Y yo le digo, pues rompe el hielo. Hay una manera, esto es un tips para los hombres e inclusive para las mujeres, un tema para romper el hielo con papá y abrir un canal de comunicación con él es contarle de nuestras relaciones de pareja. Me está pasando esto, papá. ¿Qué está pasando? Mira, ¿qué me puedes decir? Necesito que me orientes. Y mira, eso va a hacer que papá te dé lo que él cree que es útil y rompes el hielo. Porque una de las cosas no solamente es mamá que te apoya en la relación de pareja. Una relación de pareja estable tiene que ver con la fuerza del padre. Una relación de una otra manera con raíces serias tiene que ver con el padre, porque el padre es lo que da la estabilidad. Entonces, hay muchos signos, hay muchos síntomas que nos dicen que debemos hacer el trabajo con papá. Y por supuesto, no es en una terapia. Eso es un trabajo diario, es un trabajo de todos los días. Por eso es que existen y damos gracias las meditaciones, las frases sanadoras, los trabajos continuos que debemos hacer. Y después que estamos montados en esa transformación, cuando uno logra un viaje, decir gracias papá, tú estás aquí por este impulso que me manda hacia el mundo. Cuando nos dan entonces un premio, cuando nos suben de cargo, decir gracias papá porque sé que estás aquí impulsándome. Cuando puedo entablar entonces una buena relación con la pareja, con un jefe, gracias papá porque estás aquí abriéndome los caminos. Entonces, esto es un trabajo muy hermoso que gracias Vanessa porque sé que con este live vamos a llegar a muchas personas e inclusive invitamos a que se unan escuelas, empresas, ¿sabes? A hacer de este trabajo algo más maravilloso. Tercera vez. Hoy toca de esta manera. Eh, Siento que cuando se trabajan temas tan potentes,
empiezan a suceder esas cosas porque se está moviendo. Y gracias a las personas que continúan allí uniéndose. En realidad, para mí es un total placer su presencia. Estoy invitando de nuevo a la maestra, sí, increíble. Es que han comentado en el chat, en la conexión pasada, que hay muchas caídas de luz en este momento. A ver, vuelvo a invitar, a ver, no, maestra, invíteme usted para que, ok, perfecto. Sí, 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 fluimos, Kimberly, tal cual. Que, para que ya empecemos a incluir más a papá. Y miren que justamente iba a contar una anécdota que no es casual, que hoy hablando con un amigo, eh, su, su padre le descubre una infidelidad a su mamá y eso hizo que el papá en este caso descargara toda su rabia contra la mamá y los hijos. Entonces, vamos a suponer que este es el papá que descargó toda esa rabia. Y este es mi amigo con el que estaba hablando. ¿Sabes qué sucedió? Él le dio la espalda completamente a su papá. Y el papá, en la medida que fue envejeciendo, estaba abandonado. Y hoy en día, él está abandonado por su hijo. Es decir, su hijo no le habla. Entonces se repite esta dinámica. Como no te veo, papá, cargo esa historia que viene viajando en mi sistema. ¿Qué pasa si volteo entonces a ver a papá? Ahí está la clave. En esa integración, en ese acercamiento. Maestro. Así, así tal cual, se repite la historia. Y es la invitación. Si no logras reconciliarte con tu padre, tu hijo te lo va a mostrar. Entonces, claro, cuando nosotros conocemos esta bella filosofía, porque se convierte en una filosofía, porque yo la puedo llevar a diario a mi casa, a mi trabajo, ¿ok? ¿Qué pasa? Ya yo sé que voy a liberar a las futuras generaciones de estas repeticiones. Y generalmente esa rabia que tú llamabas es dolor. Y ahí es donde en las constelaciones nosotros invitamos a mirar el dolor. Mira ese dolor, no dejes que se convierta en sufrimiento, porque cuando ya se convierte en sufrimiento, tú eres víctima de la situación. Cuando eres víctima de la situación, hay muy pocas probabilidades de que te dejes ayudar, porque nada te va a parecer, todo te va a parecer imposible. Pero cuando yo reconozco, y hoy, y fíjate Vanessa, no es casualidad porque es prácticamente la misma consulta que tuve hoy, cuando tú reconoces y le dices a papá, es que me dolió cuando te fuiste, ¿sabes? Es que me dolió porque yo sentí que heriste a mi madre, que la maltrataste, y lo decimos, entonces le doy el permiso al dolor a que se atienda. Pero si yo me quedo con el dolor encapsulado, ese dolor encapsulado es que es gravísimo, peligrosísimo, porque ese es el que se convierte en sufrimiento y van haciendo una furia, una rabia contra el hombre, contra el padre. Y si tienes una rabia contra el padre, tienes una rabia contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Estás luchando para no hacerlo igual que papá, luchando para no traicionar a mamá y resulta ser que la vida te va a llevar a vivir una historia parecida. Entonces, es bien importante que todos los que estamos acá reconozcamos ese dolor, lo pongamos a flor de piel, lo pongamos aquí en nuestras manitos, lo miremos, lo reconozcamos, sobre todo cuando decimos es que mi papá no me hizo falta. Mira, yo he escuchado frases como esa. No, realmente mi papá no me ha hecho falta. Es que no puedo recordar porque realmente no sentí que me hizo falta. Ahí hay un gran dolor. Es tan grande el dolor que por supuesto no reconozco que fue importante. Entonces la frase que generalmente uno le dice a esa persona con ese gran dolor es, ¿y por qué tu mamá lo eligió? Reconoce que tu mamá lo eligió. ¿Dónde vas a dejar eso? Entonces es ahí cuando descubrimos que ese gran dolor no es con papá, es con mamá. Porque el cerebro del niño no puede entender por qué tú hablas mal de papá, por qué te comportas así como con papá y tú lo elegiste. Tú permitiste vivir con él, me tuviste. Entonces el niño se llena de confusión, de imágenes internas que le hacen mucho daño y es donde, gracias a Dios,
hay mucha gente dedicada a esto, nosotros nos hemos dedicado a esto y les puedo confesar que no es porque llevamos una vida maravillosa, fue maravillosa tal y como es, pero nos tuvimos que encargar de nuestros propios vacíos para poder entonces entender el gran enrollo familiar que hay allí. Entonces, abrazo mi dolor, reconozco que papá sí me hace falta, reconozco que lo he buscado en muchos hombres, reconozco que la carrera que elegí, que la enfermedad, que los tropiezos que he tenido es buscándolo, y entonces empiezo a darme la oportunidad de encargarme de esa herida. Así es. Tal cual, tal cual. Y aquí me quedo con un comentario de Vida Espiritual y Sistémica que dice, cuando abrazo a mi padre, mi abuelo nos mira con alegría y mi hijo puede abrazar a su padre. Así es. Eso. Saludos, Así es. maestra, desde la historia. Y aquí hay varias personas conectándose que también la saludo. Oye, qué potente todo este tema, porque, por ejemplo, la tendencia en Venezuela es que las mujeres son las que se hacen cargo de la casa y son las que generalmente se hacen cargo de ese rol de que, bueno, si no está papá, yo también lo cubro, ¿no? Y empieza una crianza en la que como que el hombre está minimizado, el hombre se desplaza, el hombre no hace falta, y si acaso, lo único que nos hace falta de él es el dinero. Entonces, el niño o el hijo, con su rabia, como ve que papá es esa figura protectora, como ve que papá es esa figura de autoridad, la busca en el jefe, en papá Estado, en la hacienda, en el gerente que no le termina de caer tanto en la empresa donde está trabajando, incluso cuando estamos a nivel de colegio, como decíamos en la primera parte, en el ejemplo suyo, que lo buscamos hasta en el profesor, en el padre de nuestras amiguitas. Allí Así es. estamos buscando continuamente a papá. Tal cual. Y cómo es el trabajo que debemos llevar. Y hay algo bien importante, y la buena noticia es que muchas veces decimos, y si mi papá no está, ya falleció, ¿cómo hago para reconciliarme con él? Y lo bonito de las constelaciones es que te dice que vivos y muertos todos pertenecen, pero además que la muerte no existe. Una de las cosas importantes es porque el alma siempre va a estar. Entonces, en las constelaciones se demuestra muy fácilmente que cuando uno para el alma de ese padre, cuando uno coloca un figurín en el agua en representación de ese padre, cuando uno cierra los ojos y visualiza la imagen del padre, y si no tienes la imagen de tu papá, yo te invito a que huelas tu piel, a que te toques, ahí está él. Entonces, es donde podemos reconciliarnos. Y el chico de esta tarde me decía, y yo hablándole, él va a escuchar. Y yo le decía, sí, él va a escuchar. Él va a escuchar todo lo que le dices, porque hay algo que nunca se pierde, que es el amor. Entonces, el amor en todas sus dimensiones siempre va a estar a tu servicio. Todo aquello que tú entregas sin juicio, sin reproches, desde la gratitud, desde el respeto, va a ser y va a llegar a donde tiene que llegar para sanar. Entonces, esa invitación a hablarle a ese papá primero, si no te atreves, de inmediato hablarle previo a ese encuentro sagrado de almas, y luego ir a donde tengas que ir a ese encuentro, es muy poderoso. Por supuesto, Sí, ajá. no, adelante. Pensaba que habías terminado la idea. Por supuesto, el acompañamiento, iba a hablar del acompañamiento que necesitamos todos, porque a veces decimos frases desde el amor, pero viene el terapeuta y te completa la frase y te dice aquello que tú no puedes ver desde tu amor ciego, y te completa eso que el alma de tu papá necesita escuchar. Y es totalmente genuino, bonito escuchar también de la madre la frase, el permiso para llegar a mamá. Y uno se lo solicita a mamá. Mamá, por favor, permíteme llegar a papá. Mamá, por favor. ¿Sabes? Lo has hecho lo mejor que has podido, pero yo necesito ese permiso. Y déjame decirte que el permiso está dado. El permiso está dado. El permiso está dado, lo que pasa es que tenemos una confusión mental de que si vamos hacia papá, estamos traicionando a mamá. Pero ya el permiso está dado, inclusive si mamá no te lo da verbalmente. Porque es que es un derecho de todos. Y yo comentaba en una reunión que tuvimos con la UNESCO, y yo decía, una de mis grandes frases es que todos los hijos
conozcan a papá y a mamá, que no importa si no estuvieron juntos, pero que sepan de dónde vienen, para que ese diálogo interno, ese diálogo tuyo tenga sentido y te lo puedas creer. Y aquí, fíjate que Lidy nos dice, ¿cómo puede haber esa reconciliación con ambos padres ausentes que tampoco se conocen? Uh-huh. El otro comentario es, así es, el amor sin juicio y nuestro mayor regalo, la reconciliación de nuestro sistema familiar. ¿Soy yo o se está cayendo el live? Ah, sí, se cayó la primera vez por un bajón de luz nacional y luego la segunda, un misterio, y la tercera va todo en orden. Como el orden que nosotros les estamos invitando a tener para voltear a ver a sus padres. También hubo otra pregunta por acá, un poco más temprano, que nos hicieron al privado, que dice que cómo podemos hacer para que no nos afecte en nuestros vínculos amorosos en la adultez esta ausencia de papá. Sí, precisamente hablábamos de eso. ¿Cómo hacer para que esto no me afecte en mis relaciones amorosas? La reconciliación con papá. Aquello que más le reclamas a papá te lo van a mostrar tus parejas. Aquello que tanto le dijiste, no estuviste, tu pareja va a estar ausente. Aquello que me dijiste, no me abrazaste papá, tu pareja no va a poder abrazarte. Porque él viene a mostrarte eso, viene a mostrarte lo que faltó para que tú aprendas a transformarlo. ¿Ok? ¿Cómo sanar con los dos padres ausentes? Entonces aquí vamos a la biología. No nos podemos olvidar, y ustedes saben que no estamos inventando nada, que nosotros venimos por la unión de un óvulo y un espermatozoide. Tanto ya sea en ese acto amoroso, en ese encuentro de papá y mamá, o como está sucediendo hoy en día, por in vitro, ¿verdad? Por situaciones que bajamos la cabeza, pero que se están presentando y son útiles, entonces ya yo sé que vengo de un óvulo y un espermatozoide. Inmediatamente que esas dos gotitas de agua se unen para intercambiar facciones físicas, intercambiar historias, lo único que nos queda y que nos llena es saber que esta piel, que estas facciones, que este olor vienen de un hombre y una mujer. Entonces yo me abrazo, yo me contengo. Y en ese contenerme estoy abrazando a papá y a mamá. Porque no estoy inventando nada. Tú sabes que vienes de un óvulo y un espermatozoide. Tú sabes que vienes por la bendición de Dios. Tú sabes que es verdad que te contienen esas dos historias. Entonces es hacer el trabajo desde el adulto para yo, entonces respetuosamente, sentir que lo que estoy haciendo es una realidad. Porque si lo veo desde el niño, empiezo desde el reclamo y a buscar, ¿sabes?, barajitas para no hacer el trabajo. Entonces, encargarnos de nuestras heridas es encargarnos desde el adulto, encargarnos desde ese querer cambiar, desde ese querer de verdad transformar mi vida, porque si no, el camino se hace más difícil, más largo, más tropiezos, más heridas, más llantos. Sí, y fíjate que eso me conecta con otra información que nos las trae toda esta dinámica, ¿no? Donde, por ejemplo, si tenemos un papá y una mamá, este es tu papá y este es tu mamá, y este eres tú, ¿ok? Ese papá está ausente y tú te colocas como pareja energética de mamá. Entonces, dime tú, si tú vas en esta línea, si puedes estar disponible para una pareja. Adicional a que si esta eres tú, la del ejemplo, o eres tú, no importa si eres hombre o mujer, ¿ok? Si eres tú, ¿cómo vas a tener la fuerza para ir a la vida si te estás cargando esta historia más la tuya? O sea, imagínate lo pesado que es estarte encargando de eso que no solucionaron tus padres porque te sientes que eres una superhéroe o un superhéroe que debes defender a mamá. Sí, se ve muy desgastante y se ve de las dos maneras. Si es el hombre que ocupa el lugar de papá haciendo pareja simbólica de mamá, es lo que llama uno el hijo mamero, ¿no? Ay, tengo una pareja mamera, pero mamera y más allá. Es el hijo que se está encargando del papá y por supuesto no tiene chance de ocuparse de la pareja. Y si se ocupa como si fuera el amante. Y además, mamá nunca le va a parecer ninguna mujer para su hijo. Ahora bien, si estamos hablando del caso de la mujer, que por mucho tiempo yo ocupé ese lugar con mi mamá, por simbiosis, ¿sabes? Espacios vacíos, es lo que dice la teoría de los sistemas, es lo que comprueba que las constelaciones tienen
un enfoque científico, porque no admitimos espacios vacíos y por simbiosis yo voy a ocupar los espacios vacíos. Entonces hacemos pareja de mamá, dos mujeres haciendo de mamá, de pareja, y por supuesto va a venir un hombre en donde no va a conseguir un lugar para ninguna de las dos. Y entonces allí tampoco hay chance como pareja. Y muchas veces, y eso lo hemos tenido que trabajar el femenino, porque al ocupar el lugar del padre, tomo también actitudes de masculino. No sé dejarme atender, tomo las decisiones, soy yo, me vuelvo el proveedor. Entonces me consigo una pareja en donde dice, bueno, ¿y por qué siempre me tengo que encargar yo? Él no toma decisiones, él no tiene, no se encarga de las cosas de la casa, no es el proveedor, pero ponte a ver qué lugar estabas ocupando con tu madre. ¿Okay? Entonces, esto es bien interesante porque las constelaciones te muestran dónde están, te muestran ese panorama que tú te quedas sorprendida, tú dices, Dios mío, no puede ser. Y luego te dicen cómo debería ser el orden. Y esto es bien importante, y aquí yo quiero llevar bien en alto al maestro Bert Hellinger, porque muchas filosofías, muchos maestros hablan de todos estos desórdenes, pero el maestro indicó el camino a la reconciliación, así como enseñó el camino a la paz. Por eso es que, y doy gracias a todo el alma grupal de COSI, todo el trabajo que hacemos a nivel de comunidades, en donde pudimos obtener el aval de la UNESCO, porque el maestro nos enseñó el camino a la paz. El camino a la paz simplemente es llevar el orden, la pertenencia, para que haya una reconciliación en todos los contextos de tu vida. Entonces, la reconciliación, la primera reconciliación que tenemos que hacer es en el núcleo, en ese núcleo, porque luego con esas heridas nos vamos a un contexto social a mostrar más de nuestra historia. Entonces, todo esto es maravilloso y apasionante, por eso es que nos dedicamos 100% a esto, porque además vemos las transformaciones en nuestra vida, testimonios a doquier, por supuesto, y todavía faltan personas que necesitan mirar y comprender por qué están viviendo lo que están viviendo, por qué, cómo hacerlo, cómo salir de eso para poder co-crear una nueva realidad. Tenemos para ir imaginando 3 niveles de conciencia, 3 líneas del tiempo. Una línea del tiempo del pasado, que por supuesto nos ata, una línea del presente, que es donde debemos estar, y ahí le regalamos la frase es decir tu nombre y decir el nombre de tu papá y de tu mamá. Aprovecho de decir el mío. Mi nombre es Milagros del Valle Ortega Vázquez, hija de Jorge José Ortega y Providencia del Jesús Vázquez. Eso me pone en mi línea de presente. Soy la hija. Es el gran trabajo. El gran trabajo es ser el hijo para no ocupar otro lugar. Y, por supuesto, hay una línea del tiempo que mucha gente la llama el futuro, pero que si tú te quieres ir al futuro, vives en ansiedad. Entonces, aquí la recomendación es vivir el presente, el aquí y el ahora. Honrar el pasado que nos dio la vida, vivir el presente y en ese presente poder co-crear una nueva realidad sin intención de decir qué va a pasar en el futuro. ¿Ok? Confiar en el movimiento del alma, confiar en el movimiento del amor para poder disfrutar de este aquí y de este ahora. Sí, totalmente. E incluso agregando algo más con respecto al ejemplo que venimos manejando, es que el hecho de que si yo estoy así en pareja con mamá, entonces yo me estoy abandonando a mí misma o a mí mismo. Y si estoy en ese abandono, parte del truco también está en ocuparme, abandonar un poco yo este espacio que no es el lugar que debo ocupar para ocuparme de mí misma. Entonces, ese abandono también me está dando un mensaje de ocúpate de ti. Si te estás abandonando tú, recóbrate. Y desde ese recobrarte tú, también voltees a ver a tus padres, ¿verdad? Porque eso también nos va a dar la fuerza, ¿no? Mirarnos a nosotros mismos. Porque al final, en realidad, el que está más herido ahí es el niño. Y muchas veces como adultos minimizamos el efecto que nos ha creado no mirar a papá, y a veces por el hecho de que está físicamente, decimos, no hay ningún inconveniente. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué de pronto me cuesta tanto ingresar laboralmente a cierto sitio? Incluso en una oportunidad estaba leyendo que las personas que están en condición de cárcel, cuando han hecho revisiones estadísticas, la mayor cantidad de los que están en esa condición de las rejas, privadas de libertad, la mayoría tienen padres ausentes o padres que hicieron poca presencia en casa. También aquellos que son gente, ¿cómo es? Homeless, ¿cómo es? Gente que anda en mendicidad, esa es la palabra que estuvo.
Ujú. También Sí, tienen un código allí de ausencia de padre que les está marcando su vida. Entonces, imagínense la potencia que esto tiene, porque en realidad es empezar a integrar a nuestro padre dentro de nosotros, buscar una foto, hablar con esa foto, porque a lo mejor papá no es muy accesible para ser abrazado, o papá no me atiende el teléfono, o no está en la vida, o está muy enfermo, o como yo, si ya tiene una edad tan avanzada, le voy a venir a decir, oye papá, mira, venga acá, vamos a intentarlo, que es que yo quiero conversar acerca de cómo viví tu ausencia. así es. Hay que tener también un poco de delicadeza en ese sentido, ¿no? Claro, porque qué bonito, Vanessa, porque ahí tú estás recordando que no debemos olvidarnos de que papá fue niño, de que mamá fue niña, y que ellos tienen sus propias ausencias y que ellos tienen sus propios dolores. Entonces, definitivamente, se repiten las historias. Sí, tal cual. Y voy a tomar otra pregunta que nos hicieron también al privado que dice, ¿cómo hacer para sanar esa falta que me hicieron de pequeños? Claro, cuando habla de falta, me imagino que puede ser un tema de abuso sexual, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que hacer un trabajo bien profundo, porque ahí, ¿de dónde vienen los abusos sexuales de los padres hacia los hijos? Eso viene de culturas, de religiones, viene de muy atrás, de la prehistoria, ¿ok? De ese hombre primitivo, de ese hombre mamífero, que, que bueno, así fue como nos hemos ido poblando en el mundo. Entonces, claro, entender eso es bastante difícil. Es importante también que esta persona sepa que ella no fue la única que fue abusada por un hombre de autoridad o por su padre, que esto se viene repitiendo de generación en generación y que muchas veces queda en secreto y que quizás mamá no lo dijo, la abuela no lo dijo, la tía no lo dijo. Y por supuesto, tratar estos casos de abuso lleva un acompañamiento muy íntimo, muy amoroso para que la persona pueda llegar a la reconciliación con su padre e inclusive con los padrastros, ¿no? Que pasa mucho. Entonces, el maestro Bert tiene una frase bastante profunda y fuerte donde dice, cuando un padre abusa de su hija es porque la madre no se encargó como mujer. Y esto tiene mucho que ver con toda esta historia que viene viajando en nuestro sistema. Entonces, yo lo que le pido a la persona que haya vivido esa experiencia, que simplemente abrázate profundamente y reconoce ese dolor y también sientas compasión contigo misma, porque de una u otra manera se permitieron vivirlo. Siempre hay un receptor, un emisor, y todo sucede por un acuerdo. Entonces, aquí no hay juicio, aquí no hay culpas, ¿ok? Aquí lo que hay es momento de mucha reconciliación, de mucha benevolencia, de mucha compasión para entonces empezar el proceso de reconciliación. Así es. Y, y otro comentario acá que nos incluye Carola Sánchez, y a su vez dándole orden a mamá con full energía, Jan. Yamilet Conde dice, y si fuera que soy la pareja de papá haciendo pareja simbólica de mi papá. Ah, ¿Cómo? Repítelo de en nuevo, Vanessa. lugar de ser la pareja de ella, en lugar de ser la pareja de mamá, es la pareja de papá, la pareja Ah, sí, sí, simbólica. claro. Sí, claro, pasa mucho cuando se muere mamá y la hembra queda como ese sustituto de mamá, se empieza a encargar de los hermanos o hay una separación, un divorcio y la hembra decide irse con su papá, hace de pareja simbólica de papá. Entonces, generalmente este tipo de mujer se consigue hombres no disponibles, es la amante de su pareja porque está en ese triángulo amoroso. Sí, señor. En lo que hablábamos, porque me gusta ser bastante gráfica. Si este eres tú y andas de pareja de tu papá y deberías estar en esta posición, ¿cómo llegas si tú estás aquí? Y justamente de eso se trata todas estas técnicas de las constelaciones familiares. Que por cierto, aquí Amparo nos preguntan que si hacemos constelaciones familiares, sí, familiares, fluviales, organizacionales, y vos sí, típico, pare de contar. Sí, sí. Y es interesante también ese comentario de Amparo, y me quedo con él, porque tú te preguntas, ok, me estás diciendo todo lo que me estás diciendo de papá, ¿y cómo lo sano? ¿Cómo le doy un nuevo bálsamo o una nueva mirada a esa herida? ¿De qué forma? Así es. Lo primero que tienes es que buscar ayuda, solicitar una consulta, solicitar un coach para que te acompañe en este proceso. Y yo particularmente digo, toma la formación. ¿Sabes por qué? Porque es un proceso.
Es un proceso que conlleva esto, va abriendo capitas, 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 en donde tú necesitas un acompañamiento. Yo siempre se lo digo al que consulta, no creas que con esta primera vez vamos a solucionar todo cuando tienes más de 40 años viviendo lo mismo. Es un abrir los ojos, es un darse cuenta y tú decides. Y por supuesto, puedes venir a varias consultas, pero lo más hermoso es tomar la formación, porque tomando esa formación te permites hacer tu árbol genealógico, te permites vivir la experiencia, no solamente como hija, sino como hermanos. Hay los regalos de los hermanos. Hay una manera bien hermosa de llegar a un papá o una mamá, que es a través de los hermanos, porque si yo tengo conflictos con mis hermanos, ¿cómo voy a llegar a esos padres? Hay una manera muy bonita de llegar a mamá y a papá, y es a través de sus parejas previas. Hay una manera muy hermosa de llegar a mamá y a papá, que es a través de los abuelos. Entonces, claro, haciendo la formación, por supuesto, te dan muchas herramientas para poder hacer esa transformación. Sí, tal cual. Y esto es un proceso que dura toda la vida, les tengo que contar. Este proceso de integrar, de sanar, tomar a los padres, porque siempre como que vas descubriendo algo nuevo. Y lo interesante de ir haciendo ese trabajo personal es que al darle una nueva mirada a esa situación, ya te llevas una nueva memoria para ti, se tejen nuevas redes neuronales, se abren otros caminos que antes no los podías abrir porque no tenías disponible esa información, porque a lo mejor estabas con los lentes de mamá, y eso te puede abrir el camino a conseguirte con la pareja. O sea, en realidad, el truco que yo conozco hasta este momento es ordenarse. Y ordenarse implica, con el conocimiento que yo tengo hasta este instante, es con las constelaciones familiares. Así es. Y ordenarse implica desordenar lo que creíamos que estaba ordenado. Y ese desorden, señores, se paga un precio. Por ejemplo, salir del lugar de mamá, salir de la pareja simbólica de mamá, tanto si fuese hombre como mujer, el hijo, mire, señores, crea en mamá un dolor, porque estamos entonces acostumbrados al desorden cómodo. Entonces, eso tiene un precio, pero lo tengo que hacer. Tengo que salir de allí. Tengo que decirle a mamá, yo no soy tu pareja, ¿sabes? Yo no soy eso, yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Y salir de pareja simbólica de papá también crea un desorden, pero que es necesario, que me va a llevar al verdadero orden. Entonces, no es tan sencillo, señores, pero es posible hacerlo. Oye, y a mí me gusta mucho el comentario que acaba de hacer Lidia ahora mismo, porque pregunta, ¿esta conexión es netamente con padres biológicos? ¿No hay conexión con padres adoptivos? Sí, fíjate que primero, para que haya conexión con los padres adoptivos, el niño debe saber quiénes son sus padres biológicos y saber cuál es su historia. Porque la herida es muy grande, en algún momento se va a enterar, en algún momento se va a enterar. Entonces, por supuesto, esos padres adoptivos son muy parecidos, la historia es muy parecida a la de padres biológicos, porque recuerden que somos frecuencia, que vamos a buscar quien nos sostenga de una manera muy similar a nuestros padres biológicos y tomamos de ellos igual, ¿ok? Entonces, es bien interesante esa pregunta. Gracias, no sé si Lidia o es la maestra Lidia. Es la maestra Lidia quien hace la pregunta, ¿no? Es una cuenta que se llama Lidia Figue. No, no es la maestra Lidia. No es la maestra que la llamamos aquí en nuestro corazón, pero sí hay una conexión con los padres adoptivos, pero primero debemos empezar a trabajar y a poner orden con los padres biológicos para luego nosotros poder tomar de esos padres adoptivos y por supuesto ellos sentir mucho agradecimiento por esos padres biológicos que le dieron la vida a ese niño y sentirse afortunados porque si no eso no hubiese sido posible. Es una pregunta ya mía, ¿no? Porque hace poco estuve leyendo que los padres adoptivos, como que cuando el padre es adoptivo, tiene como una cierta rencilla con el hijo, como que le cuesta ser completamente amoroso. Dice, no es la maestra Lidia, es otra Lidia. Sí, bueno, porque de una u otra manera hay una rivalidad. Todo hombre quiere co-crear, todo hombre quiere eso, toda mujer también lo quiere hacer. Entonces, sin duda alguna, hay también una gran tristeza, ¿ok? Por no poderlo hacer. Por eso es que los padres adoptivos tienen que prepararse. O sea, todo tiene que tener una preparación. Los padres adoptivos tienen que saber que hay que honrar a los padres biológicos. Los padres adoptivos tienen que saber que por más que entreguen educación, dinero, cobijo, techo a ese niño siempre va de una u otra manera a mostrar su verdadera historia. Los padres adoptivos tienen que saber que si no le dicen la verdad a su hijo, en algún momento se los va a reclamar. Todo eso
hay que estar preparado. El padre biológico debe saber que si entrega a su hijo a la adopción, en algún momento esos niños van a sentir reclamo, van a sentir heridas por ellos. Y una madre es tan grande que aún sabiendo ese precio que se paga, ella lo entrega en adopción porque sabe que al lado de ella no puede estar. Entonces, claro, esto es muy profundo, pero vuelvo y repito, se puede construir, como dice el maestro Ver. No todos nacemos sabiendo ser padres, no todos nacemos sabiendo hacer hijos, pero la buena noticia es que se nos indica cómo hacerlo. Entonces, yo digo que la vida está llena de oportunidades, la vida está llena de sorpresas, de retos maravillosos que te invitan a eso. Por supuesto, es un compromiso el querer hacerlo, nadie te puede obligar, ni siquiera tu pareja ni tus hijos, es un compromiso tuyo, es algo que tiene que salir de ti, es algo sin una intención porque muchas veces venimos a buscar una consulta es para transformar al otro. No, la transformación tiene que empezar por ti. Aquí no hay manipulación alguna, ¿ok? Aquí todo el mundo tiene el libre albedrío de decidir cuándo hacerlo y tú decides si quedarte con esa persona o no, que es tu gran maestro. Entonces, es eso, ¿no? Es ser sincero con uno mismo, es tener ese compromiso con uno mismo, es amarse uno mismo, ¿sabes? Es todo eso. Mí mismo, como dice eso, mí mismo. Sí. Y sabe que acaba de tocar un tema muy, pero muy interesante. Y es que hay veces que hay madres que como saben que los hijos pasaron por todas estas situaciones y a lo mejor escuchan este live o se enteran de las constelaciones familiares, llegan a nuestra consulta y nos dicen, hola, quiero constelar a mi hijo. ¿Y qué edad tiene su hijo? 26 años. No, la que se tiene que constelar en este caso es usted con respecto a esta situación. Yo, por ejemplo, si se acercan a mí, yo no lo voy a aceptar. A menos de que su hijo tenga una condición mental o esté tendido en una cama y sin embargo, a pesar de que estuviera muy enfermo, lo consultaría en el agua para asegurarme que no estoy afectando su libre albedrío. Siempre es importante que la persona diga un sí. Ay, no, porque es que yo quiero que él transforme ese odio que tiene hacia su papá. No, no es tarea suya. Transfórmese usted y seguramente en ese momento su hijo recibe la transformación y a lo mejor tal vez reciba el impulso o tenga el impulso de también hacer terapia. Aquí Keila nos dice que crea culpa, pero la única culpa buena por la que debemos pasar. Feliz noche. Estoy revisando. Ok. Y otro punto importante también. ¿Qué pasa cuando esta persona, por más de que ha ido a terapias, sigue en el reproche? No, que no quiere, sigue enganchado en la rata. ¿Qué otras consecuencias le pueden traer? Sí, fíjate, ahí existen esos casos que a pesar de que hemos estudiado, que no sabemos la teoría perfectamente, tengo resistencia, ¿no? Entonces aquí hay que evaluar, a mí me gusta mucho evaluar la parte entonces psíquica de la persona, porque a veces estos dolores, estos desórdenes traen trastornos psíquicos, ¿ok? Y sobre todo la ausencia del padre. La ausencia del padre tiene mucho que ver con problemas mentales. Entonces hay que revisar, ya ver si la persona ya pasó a una patología en donde ya hay una obsesión y no puede comprender y no se le permite abrir el corazón. Entonces, todos estos temas no son los más comunes, pero sí existen. Entonces uno tiene que mirar con lupa, ir con poco a poco qué pasa con ella, ¿ok? Y revisar entonces su parte psíquica. Nosotros tenemos un movimiento que es sumamente importante, donde revisamos los tres cerebros, porque dependiendo de donde esté ese tema en los tres cerebros te comportas totalmente diferente. Por eso es que de repente una mujer, un cierre de pareja, lo toma de una manera más ligera que otra mujer que busca atentar contra su vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se va revisando profundamente para poder entonces brindar el apoyo necesario. Sí, qué interesante este tema, porque justamente otro punto que nos sucede con ambos padres es que a través de ellos recibimos unos regalos. Entonces, uno de los regalos de papá es nuestra sexualidad, es esa posibilidad de colocar límites, colocarle límites a otras personas, confiar. También ese punto de la salud mental nos lo Así es. regala papá. Entonces, Así es. imagínense la importancia que tiene integrar este ser en nosotros. Más allá, yo sé que hay papás que cuesta integrarlo, lo reconozco, lo entiendo, pero es más que nada a nivel terapéutico ir cambiando esa mirada. Porque ¿qué pasa? Que normalmente nos colocamos el lente de mamá y estamos así. Sí, él es un desgraciado. Él no me da comida. Él nunca jamás se ocupó de nosotros. No, no lo hables, no le llames, no lo ayudes con la enfermedad.
qué efecto causa esto en nosotros. Vamos a cambiarnos los lentes. Acérquense a esa posibilidad. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí en esta sala el día de hoy, para ir haciendo extensivo este tipo de mensajes. Y si incluso es el deseo de una masa importante de que estamos ampliando estos temas, no solamente pudiese ser a través de otros live, sino ya hacerlo a nivel de un taller, ¿okay? Porque hemos detectado una necesidad importante de incluir a papá. Ya Así es. debemos darle más fuerza a esa energía masculina. Esa energía masculina que habita en nosotros en un 50% y también nuestra energía masculina para nosotros actuar en la vida, para conectar con nuestros proyectos, para lograr nuestras metas. Y en esa misma medida, si nosotros estamos más ordenados, si nosotros nos fortalecemos más con nuestras raíces, ¿cómo puede ser nuestro futuro? Y también traernos de la mano a otros miembros de familia, porque hay otros miembros de familia que no conocen de esto. Entonces tú contágialos de esta onda, que de seguro esa ola, vamos a decir, te va a salir, te va a traer beneficios a ti mismo como persona. Eso es un aspecto de importancia. Entonces, Así es. yo creo que por temas ya de hora, sería bueno ir cerrando para aprovechar que Instagram nos volvió a dar esta oportunidad de conectarnos, agradeciendo por supuesto su presencia, agradeciendo el conocimiento, experiencia, ese reconocimiento también que ha recibido de la UNESCO para su escuela, porque yo siento una profunda admiración por la maestra Milagros, porque imagínate, ella es la directora de la escuela más grande de Venezuela de constelaciones familiares, imagínate todo, así como un pulpito que está extendiendo todo su conocimiento a tantos espacios, y ella siempre está de viaje para dar esta información. Entonces, tengamos unos minutos aquí con ella, es un gran privilegio para mí y seguramente para muchos de los que están conectados. Gracias, de verdad, porque le da un nuevo color y le vamos a dar entonces a través de estos videos que van a quedar grabados y los pueden ver varias veces, compartirlos con sus amigos para darle una nueva mirada a papá, el gran. El gran excluido. Gracias, Vanessa. Doy gracias a las Memorias del Agua que nos mantiene como colegas, como hermanas, como gotitas unidas y sostenida por la gran escuela también del agua. Y por supuesto, saludos a todo el alma grupal de COSI, a esos corazones que quieren seguir sembrando y por supuesto todo aquel que me diga yo quiero llevar la escuela a mi pueblo, yo quiero llevar la escuela a mi estado, por favor escríbanos por privado que nosotros estamos al servicio para llevar esta gran filosofía y por supuesto a la UNESCO, gracias por darnos esta gran oportunidad que nos impulsa a seguir trabajando todos los días y por supuesto al gran maestro Bert Hellinger, que es nuestro mentor, nuestro guía espiritual y que por supuesto gracias a él podemos entonces hacer este trabajo. Así es, y para antes de cerrar, vamos a ver el comentario aquí de Mike que dice, los cambios vienen de adentro hacia afuera con congruencia. Dice Jauregui, aquí se trata de ser 100% responsables de nosotros mismos, sí. Y ese comentario de Jauregui es muy interesante porque es el punto de empezar a mirar desde el adulto, si estás desde la posición de hijo, a sanar esa situación con papá, a sanar esa situación con mamá. Qué importante es integrar desde el amor independientemente de la historia de los padres. Excelente live, que informa y educa sobre este tema lleno de dolores y rencores. Mónica, hola Vanessa, ¿qué pasa cuando simplemente no se siente nada? No hay rencor ni rabia, pero tampoco hay ninguna emoción al respecto. Sí, ahí está congelada. Algo le pasó a ella que no se permite sentir, porque tenemos que sentir rabia, alegría, conexión. Entonces hay algo que está encapsulado. Me sonrío porque Carola dice, gracias por la respuesta, maestra. Que Carola dice, deberíamos incorporar esa máscara de los lentes a la clase. Bueno, tienen el permiso. Carola es una gran facilitadora de la escuela en el estado Aragua, en Maracay y La Victoria. Bueno, Carola, toma eso de la maestra Vanessa y te pones tus lentes para que le expliques a los estudiantes qué es esa mirada sistémica, los lentes que no nos permiten mirar más allá. Todos los que están aquí, estudios o no constelaciones, pueden ser replicadores de esta información. Aquí también nos agradecen, hermoso like, maestra, gracias, Venusa, gracias, me encantó, gracias, muchas gracias. Ay, qué lindo, todos los agradecimientos, yo también me siento agradecida. Y bueno, voy a cerrar aquí porque si no, luego volvemos a continuar y a lo mejor ustedes tienen que ir a hacer sus cosas y lo importante es la esencia del mensaje que quedó, que lo pueden ver varias veces. Si así lo Gracias, Vanessa. Fuerte abrazo. Abrazo. Nos vemos.